dijiste casa en vez de vaca. Oh, mirá, cuando quisiste poner la llave la pusiste al revés. Oh, eso seguramente tiene que ver con... Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el DAD, mi nombre es Daniel, me dicen el Dani, y vamos a hablar de este tema que es verdaderamente apasionante y muy necesario. La compulsión del estudiante de psicología por interpretarlo todo tiene una explicación relativamente sencilla. Imagínense que de repente están entrando en un universo que tiene mucho de fascinante, de prohibido, de angustioso y de familiar. El universo de lo inconsciente. Tiene que ver con los sueños, tiene que ver con los actos fallidos, con los lapsus. O sea, es algo místico, maravilloso, sorprendente, desbordante, que aparte se manifiesta en la vida cotidiana. Entonces genera una fascinación y una buena dosis de angustia, y eso es el caldo de cultivo para esta suerte de compulsión. En los estudiantes, en un psicoanalista no tendría que pasar. Sin embargo, lamentablemente en algunos pasa. Es más, en algunos pasa y demasiado a menudo. Algunos incluso lo hacen hasta por TV o en videitos de Instagram o cosas por el estilo, lo cual es verdaderamente preocupante. Porque un estudiante, bueno, está formándose, podemos echarle un manto de piedad. Ahora, un psicoanalista formado haciendo eso, estamos en un grave problema. Freud nunca procedió de esa manera. De hecho, impone una regla fundamental y dice que hay que practicar una atención flotante. Es decir, no estar pegado a todo lo que se va diciendo y haciendo en todo momento. Freud parte de dos certezas. Por un lado, él tiene la certeza de que ese padecer que vos traes, o sea, eso que te afecta, que te está pasando y que te afecta de alguna manera, que te da asco, vergüenza, angustia, culpa, que te impide trabajar, que te impide ser feliz, que te impide desarrollar relaciones sanas, lo que sea que fuere. Freud parte de la certeza de que no tiene manera de saber a qué corresponde ese padecimiento. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué factores están interviniendo? En todo momento Freud se abstiene de sacar conclusiones o de prever de qué se puede tratar eso. Supongamos que tu padecer es que no podés hablar en público. Nos dice, no puede hablar en público. Seguramente los padres los retaban cuando él quería hablar. Seguramente acá interviene una represión. Acá debe haber una formación reactiva. Acá hay una identificación con una persona. No hace nada de todo eso. Trabaja a la manera de la ciencia natural clásica. Es decir, aquello que es mi objeto de investigación, en este caso tu padecer, es algo que es completamente desconocido a mí, que es ajeno a todo lo que yo pueda suponer, y que la única forma que tengo de saber en qué consiste su naturaleza es desarmándolo, es abriendo y viendo qué hay adentro. O sea, hasta que no me acerco y hago ese trabajo, ese análisis, no tengo manera de saber qué está interviniendo ahí. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? El único que tiene algún tipo de saber sobre eso sos vos. Esa es la suposición de Freud. Esa es la certeza, de hecho, de Freud. Pero dijimos que tiene dos certezas. La otra certeza es que lo inconsciente está presente en todo momento. Atenti, amigos lacanianos. Lo inconsciente no aparece y desaparece. Lo inconsciente no aparece en las formaciones del inconsciente. Aparece en todo momento. La sobredeterminación no es algo que se da en un momento sí y en otro no. Está ahí. Que nosotros no lo podamos ver es comprensible. Pero que está actuando, está actuando. Esa es la certeza freudiana. Eso es psicoanálisis.
En la psicología lacaniana hay esta idea de que lo inconsciente aparece y desaparece, por lo tanto hay que estar pendiente de pesquisar, de agarrar en infraganti eso que puede desaparecer. No es lo que postula Freud. Para Freud lo inconsciente está presente en todo momento, aunque él no sepa de qué se trata. Pero está. Entonces, como es algo que está presente, que se está manifestando, de ninguna manera hace falta andarlo queriendo atrapar. No tenés que andar persiguiendo el inconsciente. Está ahí. Solamente que vos no lo podés ver. Entonces, ¿cómo hace para empezar a ver? Bueno, procede a la manera del científico de las ciencias naturales. Se hace 4 preguntas básicas y solamente 4 preguntas. ¿El paciente puede explicar esto de alguna manera? ¿Tiene algún mito de origen? Dice, bueno, esto me pasa porque cuando yo era chico me pasó tal cosa. ¿Tiene algún tipo de racionalización? O sea, llegó a la conclusión de que esto tiene que ver con aquello. ¿Tiene algún tipo de relato, alguna historia previa, algo que le dé algún tipo de explicación posible a lo que le sucede? Y esa explicación le resulta coherente, incoherente, racional, irracional. Es algo que racionalmente le parece bien, pero afectivamente no le parece. Es algo que afectivamente le parece bien, pero racionalmente no le parece. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que se hace, y voy a ponerlas así en orden de forma esquemática. En realidad no es que va y te pregunta una cosa y después te pregunta la otra y después te pregunta la otra y después te pregunta la otra. En realidad, cuando vos venís con tu padecer, te invita a asociar libremente. Y en esa asociación libre van apareciendo los datos en relación a estas preguntas. Pero son las preguntas que le dan un primer encuadre. La segunda pregunta es, este padecer, ¿qué tanto afecta de tu vida? ¿Es algo que se da de forma dispersa, en cualquier lugar y situación, con cualquier persona? ¿Es algo que se da en determinadas circunstancias, cuando estás afectado por algún tipo de motivo en algún momento, o en relación a ciertos vínculos, o cuando hay alguien mirándote? O sea, alguien especial, digamos, mirándote. O sea, ¿qué tanto de tu vida anímica afecta? La tercera pregunta es ¿con qué frecuencia se presenta? O sea, la pregunta por la temporalidad. ¿Es algo que te pasó una vez y te quedaste demasiado angustiado y llegaste a terapia? ¿Es algo que ya te pasó un par de veces? ¿Es algo que te pasaba una vez por año y ahora te pasa cada 2 o 3 meses o cada 2 o 3 días? ¿Con qué frecuencia en ese sentido? ¿Es algo que se da constante? ¿Es algo que se da de forma esporádica? La cuarta pregunta es ¿qué tan intenso es? También hubo una progresión de intensidad. Antes te resultaba chistoso y ahora te resulta angustioso. Antes te parecía algo que era un sinsentido o le dabas alguna causa, por ejemplo, hoy estoy muy cansado o estaba esta persona que no me gusta y ahora te afecta de otra manera y ya esos mismos argumentos no funcionan. Esas son las preguntas con las cuales Freud se aproxima a este objeto de estudio que sería tu padecimiento. El psicoanálisis se llama psicoanálisis justamente por eso, porque parte de la idea de que no sabe nada de lo que vos traés y por lo tanto la única manera de acceder a eso que vos sabés es desmontarlo, analizarlo. Analizar significa literalmente separar en partes. ¿Cómo haces este trabajo de despiezado? Viene Freud y dice, bueno, esto lo vamos a sacar por acá, esto lo sacamos por allá, acá ponemos un hachazo. No, lo trabaja a partir de tu asociación libre. Hay algo que te provocó un colorcito afectivo, hay algo que te molestó, hay algo que silenciaste, hay algo que te afecta de nuevo, hay algún recuerdo dando vueltas, hay algo que hace que te interrumpas y no puedas seguir avanzando. A partir de eso
va pudiendo despiezar, desarmar esto que es un padecimiento en partes y toma a cada parte como un elemento separado. Por más que formen parte del todo, lo toma como un elemento separado porque, como supone que lo inconsciente está en juego y supone que los elementos que componen al todo pueden ser a su vez elementos que tengan relación con determinadas series de eventos, afectos, situaciones, modos de vínculo, etcétera, 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 lo toma por separado. Por eso se llama psicoanálisis, porque hace ese trabajo. Entonces, resumiendo, la compulsión del estudiante, esto de querer analizarlo todo, no es algo propio del psicoanálisis. Es más bien, digámoslo así, un efecto secundario a partir de introducirte en un mundo nuevo que es a la vez fascinante y angustiante. Y esos dos elementos son el justificativo para este tipo de compulsión. En los estudiantes, en los psicoanalistas formados, discúlpeme que lo diga así, pero es una cuestión de ignorancia o de falta de formación. Freud no solamente no interpreta de esa manera, no usa así la interpretación, sino que parte desde la idea de que no hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque no hace falta interpretar nada, no hace falta agarrar infraganti cosas, no hace falta estar pesquisando como si fuera una especie de detective de las películas, viste, que ponen el foco sobre la cara del sospechoso y empiecen, ¿y qué hiciste el martes a las 4:30 de la mañana? No hace falta nada de todo eso. ¿Por qué? Porque la verdad, que es lo inconsciente, está presente en todo momento. Parte desde esa certeza y desde la certeza de que él no puede ni debe saber absolutamente nada de lo que vos padecés antes de hacer el trabajo mínimo indispensable, que es tener una visión de conjunto, una visión general, que se logra a partir de estas 4 preguntas que decíamos. O sea, el paciente tiene alguna explicación, qué tanto afecta de la vida psíquica este padecer, con qué frecuencia se presenta y qué tan intenso es. Va a prestar especial atención Freud cuando hay una focalización, o sea, el radio de acción de tu padecer se da en este lugar específico y en este lugar es extremadamente intenso. Ahí va a poner la mirada. Vamos a ponerlo en ejemplo para que sea más fácil. No es lo mismo si no puedo hablar en ningún lado, independientemente de las personas que haya, del tema que hable, de los días en los que esté hablando y de cómo esté yo, de cuál sea mi predisposición, que cuando sucede si estoy en un determinado contexto o hablando de una determinada cosa o bajo el escrutinio de determinadas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más focalizado, cuanto más se recorte el padecer a una situación específica y si ahí hay una intensidad mayor, ahí es donde hay que poner el ojo. Ahí es donde hay que pedir más asociaciones. En una primera etapa, Freud prácticamente no interpreta nada. Puede haber hecho alguna interpretación para sí mismo, y sí, seguramente, pero no para comunicarle al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué no haría interpretaciones para comunicarle al paciente? ¿Por qué estaría mal hacer interpretaciones para comunicárselo al paciente? Si de hecho siempre decimos en este canal y por todos lados que el kit de la cuestión es hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué estaría mal? Por una razón muy sencilla, porque también lo dijimos en el canal en un momento, lo importante es que el paciente hable, que sea el paciente, por esta certeza que hablábamos. Yo, como psicoanalista, no sé nada de tu padecer. El único que sabe algo sos vos. Por lo tanto, ¿para qué te voy a estar interrumpiendo? ¿Qué sentido tendría que yo te comunique que X cosa tiene que ver con esta otra cosa
si vos todavía no llegaste ahí? Y si vos llegaste ahí, ¿qué sentido tiene que yo te lo diga? Solamente tiene sentido la interpretación cuando se usa como un bisturí. Un cirujano tiene un bisturí, pero no está todo el tiempo con el bisturí dándole. Cuando hace un corte es porque es el momento preciso y no hace cualquier tipo de corte. Hace el corte en el lugar preciso, en el tiempo preciso y en la forma correcta. La interpretación se usa de la misma manera. Cuando llega al paciente en la interpretación del analista, cuando el paciente ya está en condición de comprender intelectual y afectivamente lo que el psicoanalista está por decir, pero le falta algún datito, le falta un toquecito y que quedó interrumpido, su habla se cortó, pero ya tiene todos los elementos. Entonces, una vez que tiene todos los elementos y que ya inconscientemente accedió a ese saber, pero hay algo que lo interrumpe, ahí es donde el analista inserta una interpretación. ¿Por qué? Porque esa interpretación ya no detiene nada. Esa interpretación tiene el motivo o la función de poder generar que sigas hablando. El psicoanálisis freudiano, la psicología lacaniana es otra cosa, ¿no? Psicoanálisis freudiano, el objetivo es que vos te ocupes de vos mismo. El psicoanalista está para eso, para que vos te ocupes de vos mismo, para que vos puedas ir entendiéndote a vos mismo. Me decía hace un tiempo atrás alguien por las redes, no encuentro a ningún psicoanalista que me entienda. Está bárbaro, no tienen por qué entenderte, no es su función. La función del analista es hacer que vos te entiendas, no que él te entienda. A vos no te sirve de nada que el psicoanalista te entienda. El chiste es que vos llegues hasta ahí. Porque si no quedamos en esos, y ya vamos a hablar de eso, en esos psicoanálisis que duran años y años y años y años y no pasa nada. Y es una especie de masturbación a dos puntas, a donde no hay nada en juego realmente. Más que el goce, por usar la terminología lacaniana, más que el goce entre estos dos que se juntan a parlotear o a hacer imposturas. Uno hace como si es paciente, el otro hace como si es analista. Y por eso puede durar años y años y años y años. Porque no tocaron lo central nunca jamás en la vida. Porque esa terapia no existió nunca. Estuvo a punto de existir y se corrieron. Y cada vez que está a punto de forjarse la terapia, de aparecer la terapia en juego, se corren. Entonces es como si vos vas corriendo el arco permanentemente. No hay manera de que la cosa funcione. Por eso son eternamente largos esos psicoanálisis. El psicoanálisis freudiano no funciona así. El psicoanálisis freudiano no es extremadamente corto, pero tampoco es que dure años y años y años. De hecho, el viejo Freud generalmente tomaba periodos de 3 meses, después lo extendía a otros 3 meses y sus terapias estaban entre los 6 meses y el año, no mucho más que eso. Creo que hay 1 o 2 casos que se extendió un poco más. En 6 meses, 1 año y algunos en 3 meses, patadita y andá a vivir. No había esta especie de obsesión con el hecho de destripar al sujeto para llegar hasta la causa última de lo último del conflicto. Primero, no tiene ningún sentido hacer eso porque llegaste, capaz que llegás, en realidad no vas a llegar nunca. Suponete que fuera, en vez de un psicoanalista, un semidios, ¿no? Y pudiera llegar a la causa última. Y el paciente fuera otro semidios capaz de resistir ese trabajo de escarbar para llegar hasta lo último de lo último. Cuando hiciste eso, se terminó la vida. El psicoanálisis no opera en abstracto. El chiste del psicoanálisis no es que vos sustituyas tu vida por el psicoanálisis. El chiste del psicoanálisis es que vos te vayas lo antes posible. Porque lo importante es vivir, no hacer terapia.
Vos venías caminando por acá, llegaste a un momento que por algún motivo te mancaste, no podés caminar más, o te hincha el hecho de caminar por acá y no sabes cómo ir para otro lado, o de alguna manera caminar por acá te hace doler las patas. Bueno, ahí interviene el psicoanálisis. ¿Para qué? Para que vos sigas caminando. No para destripar absolutamente todo y llegar a la causa última. Primero porque es imposible. Por lo menos hablando de seres humanos. Si hablamos de psicoanalistas humanos, es imposible llegar a la causa última. Y si hubiera la posibilidad de que hubiera un psicoanalista semidios o divino, tal vez llegarías a la causa última. Pero el paciente se te fue en el camino. Desapareció. Es como decir, cuando llegaste a la causa última, digamos, pasaron 200 años. Nunca se va a poder llegar a un estado de absoluta pureza. Por eso el psicoanálisis trabaja con objetivos moderados, el psicoanálisis freudiano. Vos venís con este padecer, vamos a trabajar desde todos los ángulos posibles, desde todas las perspectivas posibles, para desarticular este padecer. Tal vez este padecer tiene que ver con diferentes causas que vamos a tener que trabajar, obviamente. Pero no vamos a estar años y años y años trabajando sobre eso. Porque eso es confiscatorio. Te quita la vida. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que vos sustituyas tu vida por terapia. Bueno, gente, espero que les guste. Discúlpenme la depresión de este video. Hacía un par de días que no hacía videos y estoy muy emocionado y tengo muchas ganas de hacer estas cosas. Así que nos vemos en la próxima.